En San Lucas al Día fomentamos hábitos saludables y medicina preventiva. Cada comienzo de año es un recordatorio de que la salud debe estar siempre en el centro de nuestras prioridades. Más allá de proponernos hacer cambios en la alimentación o retomar la rutina de ejercicios, hay un paso fundamental que suele pasarse por alto: acudir al médico para una evaluación preventiva. Estos chequeos permiten identificar condiciones en etapas tempranas, evaluar cómo está funcionando nuestro cuerpo y establecer un plan personalizado para mantenernos en óptimo bienestar durante los próximos meses. Conversamos con la doctora Valerie Bedard, médico internista del Centro Médico Episcopal San Lucas. Si te preocupa tu salud, en San Lucas al Día con Alexandra Malagón somos tu alternativa de salud. Hoy desde el Centro Médico Episcopal San Lucas, una nueva era de salud. Saludos amigos y bienvenidos, feliz año. Estamos dándole la bienvenida a este 2026 con mucho entusiasmo, con mucha alegría, con muchos planes aquí en San Lucas al Día para brindarle información vital para la salud de todos ustedes. Hoy le damos la bienvenida a la doctora Valerie Bedard Marrero, que está junto a nosotros. Ella es internista y siempre que empieza el año uno empieza arrepentido, doctora. Arrepentido de todos los excesos, arrepentido de todo lo que nos comimos, de todo lo que nos tomamos. Esa es la semana de todo el mundo planear la dieta. Pero realmente empieza un año y hay que empezar a pensar en la salud. Eso es correcto, Alexandra. Enero es como quien dice el reset. Él es el mejor reset del año porque todo el mundo está motivado. Y así como mencionaste, acaban de venir las Navidades. Estamos arrepentidos, así que todo el mundo está motivado, nos organizamos, tenemos que empezar con el pie derecho y qué mejor, ¿verdad?, que cuidar su salud. Y además siempre es bien importante, ¿verdad?, tener que recordar una fecha en particular donde nosotros, ¿verdad?, podemos decir, caramba, ya me toca el chequeo anual. Y enero es como que la época perfecta. De eso íbamos a hablar, porque el inicio del año siempre es bueno como pensar en: vamos a comenzar con hacernos unos estudios, vamos a visitar a nuestro médico internista primario. Mucha gente le llama el médico de familia, el médico generalista, pero yo creo que es fundamental esta primera semana hacer ese plan. Eso es así. ¿Por qué es tan importante? Bueno, la importancia es que obviamente condiciones que son comórbidas o condiciones de salud se identifican a temprana edad y a temprana época también. Así que hacerse laboratorios de rutina, como son pruebas hematológicas, las pruebitas que son relacionadas a lo que es el colesterol, triglicéridos, siempre es una buena oportunidad para poderlo realizar. Pero esa evaluación inicial médica con el médico primario, donde la entrevista del paciente dice cómo estuviste todo el año, esa evaluación física, cuestionarios que se realizan de cómo te has sentido. Vamos a hacerte las pruebitas de discernimiento. Es importante porque se detectan enfermedades a tiempo. Eso mismo iba a hablar, de esas pruebas en específico que se recomiendan ahora que estamos dando inicio a un nuevo año, que venimos de saber que nos hemos... Bueno, yo me estoy tratando, yo me porté lo más bien posible, pero yo sé que es una época de compartir, de hacer de exceso. Básicamente yo creo que la palabra que caracteriza las pasadas semanas son los excesos. Vas a una fiesta aquí, no, usualmente uno no lo invitan a 2 y a 3 fiestas, las fiestas de las compañías, las fiestas familiares, las fiestas de la comunidad. Específicamente me gustaría que entráramos en el detalle de, además de digamos, unos laboratorios, ¿qué otras recomendaciones se deberían hacer para comenzar con el pie derecho? Claro. Bueno, esa cita con su médico primario, eso es lo primero que se debe realizar. Una vez estando con su médico primario, de ahí pues se debe de partir la examinación física, donde el médico primario le va a estar haciendo su evaluación, toma de presión, toma de peso, que nadie se quiere pesar en esos momentos, ¿verdad? Después de la Ay, no me hable del peso, que yo le paso por el lado y no la quiero ni ver. Lo que es obviamente la medición a nivel circunferencial. Y de ahí, dependiendo de las condiciones del paciente y obviamente de pruebas preventivas, se le recomienda hacerse sus laboratorios pertinentes. ¿Y esto tiene que ver con el rango de sexo, de edad, o esto incide o no incide, doctor? Bueno, por lo general, las pruebitas básicas son las esenciales. Eso se le hace a todo el mundo, sabe cómo son sus niveles de hemoglobina, cómo son los niveles de plaqueta, cómo estamos con ese colesterol, ese azúcar, orina, pruebitas básicas, ¿verdad?, que son asociadas con la edad. Si estamos hablando de pruebas de tamizaje, ¿verdad?, correspondiente a lo que es la edad, y ¿verdad?, si es para mujeres u hombres, nosotros utilizamos lo que son las guías.
establecidas, ¿verdad?, con lo que es el US Preventive Services Task Force, donde por lo general nosotros utilizamos sus guías recomendadas para hacer estas pruebas de tamizaje. Para las mujeres, por lo general les recomendamos a la edad de los 21 años realizar lo que es el Papa Nicolau, ¿verdad? Eso para prevención cervical, que es cervical cancer. A los 40 años, en algunas agencias o algunos colegios americanos de ginecología y de cáncer recomiendan que se les realicen a los 40, pero usualmente a los 50 años las pruebas de mama para detección temprana de cáncer de mama son las que se establecen. En varones, lo que es la próstata, ¿verdad? La prueba de PSA, que es una prueba que se recomienda, pero esa pruebita es algo controversial porque debería ser siempre discutida con el médico primario y también discutida, ¿verdad?, con el urólogo, porque pues no necesariamente los resultados alterados pueden relacionarse y pueden estar relacionados con alguna patología. Pero después de los excesos que hemos vivido en las pasadas semanas, y me incluyo, ¿puede alterar estas pruebas? ¿Recomendarías entonces hacerse unas y luego esperar un periodo breve de tiempo, quizás varias semanas en repetirse? Porque este tipo de pruebas, o sea, cuando hemos comido mucho, usualmente el promedio, yo me imagino, no sé si hay algunas estadísticas sobre el particular, pero en las navidades se tiene que tomar por lo menos entre 5 a 10 libritas. Ajá. Uno coge en el proceso porque los traguitos por aquí, el palito, los postres, la comida, como bien decimos, la cantidad de invitaciones que se reciben en este periodo. ¿Sería conveniente entonces, si se hacen estas métricas de laboratorio, repetirlas en un X tiempo, quizás 6, 8 semanas posteriores? Bueno, después de las actividades, ¿verdad? Pues no parece nada, ¿verdad? Los primeros 3 meses después que comience el año. Es cuando se recomienda para que yo déjame portarme bien y para que esos laboratorios, ¿verdad?, estén nítidos cuando vaya a donde el doctor. Pero la realidad a nosotros nos gusta que las cosas sean as it is, ¿verdad? Como el paciente básicamente pues se refleja y hace, ¿verdad?, su vida cotidiana, porque es ahí donde podemos identificar. Pero después de las actividades, pues sí, después de unas 6, 7, 8 semanas, pueden entonces comenzar a realizarse los laboratorios cuando ya estamos empezando como que ponernos en forma, alinearnos otra vez, irnos por el camino correcto. Sí, vamos por ahí, mira, que derechito, derechito. Exacto, pero ya luego de esa primera evaluación, después las citas subsiguientes va a depender muchísimo del paciente. Y hablando de pacientes, en Puerto Rico tenemos una alta incidencia de lo que es diabetes, hipertensión. Yo creo que en mi casa yo tengo unos cuantos, empezando por mi mamá y por mi esposo. Este tipo de pacientes, ¿qué recomendaciones especiales hay para estos familiares que tienen también condiciones ya previas, cardíacas, condiciones, tú sabes, de cáncer o algún problema endocrinólogo? Este tipo de pacientes, después de las Navidades, ¿hay algunas recomendaciones especiales para ellos? Bueno, para los pacientes que tienen condiciones o que tienen un historial familiar bastante ¿verdad?, relacionado con enfermedades cardiovasculares o inclusive historial personal de diabetes, cardiovasculares o inclusive renales, pues sus pruebas de laboratorios o de estudios deben de ser más seguidos, ¿verdad? Cada 3 meses tienen medicamentos de los cuales tenemos que estar revisando su función renal, su función hepática. Y esto es bien diferente al paciente que hablamos de lo que no tiene ninguna condición en particular, ¿verdad? Porque estas pruebas de tamizaje que hablamos anteriormente es basado en aquellos pacientes que tienen menos de un 20% de riesgo de desarrollar alguna de estas condiciones. ¿Verdad? Entiéndase historial de cáncer, ¿verdad?, de cáncer de colon, cáncer de mama. Pues esa pruebita o esas recomendaciones se basan en eso. Ahora, pacientes que tienen riesgo, pues hay que tomarlos con lupa. Hay que verlos con más frecuencia, hay que estar evaluando, ¿verdad?, su laboratorio, haciéndole ajustes pertinentes. O sea, que estas personas ya lo saben, si usted ya tiene unas condiciones previas, no postergue esta cita, o sea, no comience ahora a decir, no, yo voy después porque esto, trate en este momento y sabiendo, como sabemos que acabamos de pasar este periodo y que siempre nos excedemos un poco. ¿Y cómo en cuestión de las vacunas? Yo sé que para lo que son los meses de noviembre y diciembre se comienza muchas alertas, muchos mensajes de los distintos servicios médicos, farmacias, a una recomendación de la vacuna. Posterior a ahora, ya que empezamos este principio de año, hay que hacer refuerzos. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Deberíamos reforzar algunas vacunas o hay algunas
que no son necesariamente las de virus respiratorio que deberían comenzar a hacerse en esta primera etapa del año? Bueno, en esta primera etapa del año, por lo general, lo que es influenza, siempre se recomienda que se pongan las vacunas para el mes de septiembre y octubre, porque ya obviamente luego es que empiezan ¿verdad? Los cambios los y los cambios fríos. ¿no? y los casos empiezan a aumentar en eso. Así que nos preparamos para ponernos nuestras vacunas cerca de septiembre. Los que todavía no se han puesto la vacuna de influenza, volvemos. Qué mejor momento, ¿verdad? Porque los picos son para esta época, ¿verdad? Para enero, febrero, ya más o menos como marzo y abril. Las pruebas de lo que son las vacunas de pulmonía, eso es a través de todo el año. Se recomiendan los pacientes mayores de 65 años de edad o aquellos pacientes que tienen condiciones respiratorias o que tengan condiciones inmunocomprometidas. Lo que es la vacuna para el VPH, eso es a partir de la edad adolescente y antes se decía que hasta a los 26 años, pero se ha extendido hasta los 45 años y esto para prevención de cáncer cervical. Así que ya tenemos una gama un poquito más amplia para esa cobertura. Ahora tenemos el RSV, ¿verdad? La vacuna contra el RSV. Nuestra población, ¿verdad? De abuelitos, ¿verdad? Son los que cuidan mayormente a nuestros hijos, ¿verdad? Los nietos. Y los nietos siempre traen a principio de año, cuando empiezan las clases, sus virus, ¿verdad? Que traen de la escuela. Eso es típico. Eso es típico. Así que nuestros abuelitos pues son los que están más afectados en una población vulnerable, así que los tenemos que proteger de esas condiciones, ¿verdad? De lo que es el virus sincitial respiratorio y tenemos vacunas también para eso. Hay varias vacunas también que la gente le tiene miedo, doctora, y voy a levantar, mira, la manito. Hablamos mucho de la culebrilla, hablamos de otras condiciones que tenemos las vacunas disponibles, pero la gente o ha tenido una mala experiencia o se ha enterado de otra gente con mala experiencia. Por ejemplo, ahora mismo en Navidades me pasó con varias gente que se pusieron la vacuna, de la famosa vacuna del flu, y no tenían flu y les dio flu o la vacuna les dio muy fuerte. Sí. Hay mucho temor. Sí, hay mucho temor y también pues muchas presunciones acerca de ello. Por lo general, las vacunas siempre van a tener algún tipo de respuesta luego de administrada, ¿verdad? Porque estamos hablando que estamos creando memoria. Por lo tanto, el cuerpo tiene que responder. Así que siempre un poco de alta temperatura, dolor en el área donde se le pone vacuna, siempre va a tener. Ahora, lo que tenemos que estar pendientes son aquellas reacciones que sean mayores, ¿verdad? Que levanten bandera, reacciones como falta de aire, reacciones de edema. Pues ya esos tipos de reacciones, como cualquier otro medicamento, como cualquier otra vacuna, son de las que tenemos que estar pendientes. Pero siempre tenemos que estar, tener en mente que son mejores los beneficios de usted adquirir la vacuna que los riesgos. Sí, hay muchas modalidades y gente que está a favor o en contra. Y antes de finalizar el tema tan importante de las vacunas, ¿cómo nosotros podemos, como pacientes, llevar ese calendario de nuestras vacunas? ¿Hay alguna recomendación en particular médica de los meses, de distintas cosas para poder mantener este calendario bastante, digamos, vigilado y evitar... Es más fácil de lo que uno piensa, la realidad. Mayormente los pacientes cuando se ponen sus vacunas le dan como un carnet físico, ¿verdad? Le ponen su vacuna, el tipo de vacuna, el lote en que se fue administrado, la fecha que fue administrada. También se puede buscar en las áreas electrónicas, ¿verdad? Siempre tenemos algunos centros de salud donde toda esa información está expuesta. Así que vacunas como la del tétano, las de COVID, las que son de refuerzo de COVID, las que son de vacunaciones para lo de influenza, todas esas, ¿verdad? Está registrado en un set electrónico. Y más o menos también se recibe información, pero es importante también que usted lleve un calendario y que Claro. trate de acordarse, me la puse para tal fecha o asociar la fecha con un evento en particular, sea que se está aproximando unas festividades o algo que usted le ayude a recordar. Hay una idea errónea que tiene la gente sobre los chequeos médicos. Está el que le tiene pánico al médico. El otro día, casualmente, estaba escuchando radio y estaba hablando un psicólogo sobre lo que nos sorprendería gente de cierto rango de edad, el temor tan grande que tiene a planear un chequeo médico. ¿Qué le podemos decir a esta persona, doctora? Ahora que estamos haciendo estas recomendaciones precisamente a principio de año de ir a chequearse a esos que le da tanto susto o le tienen tanto temor a un chequeo médico. Mira, eso yo lo veo con mucha frecuencia, ¿verdad? Y entonces, muchas de las cosas que yo le menciono es que la salud no es un lujo, ¿verdad? Es básicamente
es no tanto un privilegio, sino una inversión, ¿verdad? Yo siempre le digo a los pacientes, usted lleva su carro a mantenimiento cada 3 meses, ¿verdad? Para que su carrito esté chévere. Pues de la misma manera, nosotros tenemos que ir a ver a nuestros médicos, particularmente médicos primarios, porque no es solamente ir a ver al médico cuando nos sentimos mal, o porque mira, me salió algo en la piel o me siento con dolor de pecho, sino nosotros, nuestra parte básica es medicina preventiva. ¿Y qué mejor que la medicina preventiva para poder, ¿verdad?, valga la redundancia, prevenir estas condiciones, tanto cardíacas, diabéticas, detección temprana y hacer su prueba de tamizaje de cáncer, y no necesariamente esperar a tener una condición o alguna sintomatología para poder visitar a su médico? Así que el bienestar de la salud es la base de todo, es la base del trabajo, la base de la familia, la base del día a día. Así que sin esto, sin la salud, pues no podemos hacer muchas cosas. Así que es importante tomar, aunque sea una vez en el año, tomar esa decisión de agendar, ¿verdad?, su cita con su médico primario para poder hacer esos estudios. Ahora vamos a las agendas. A medida que uno se va poniendo más grande, doctora, comienza que se hay que ir al cardiólogo, que se hay que ir a hacerse la prueba con el urólogo. Las mujeres tenemos el ginecólogo. Ya a medida que pasan los 45, 50, endocrinólogos. Y una de las que quisiera también que me abundara es el asunto de la cardiología. Sí. Las mujeres, después que entramos en periodos de perimenopausia y menopausia, nunca hemos ido. O sea, yo soy una persona que nunca en mi vida he visitado un cardiólogo. Y con la experiencia que he tenido a través del programa y de varias lecturas que he hecho sobre el tema, hay una lista de médicos que tenemos que visitar. ¿Y cómo podemos hacer ese plan de chequeo personal? Además, sin olvidarnos de la salud dental, sin olvidarnos de una serie de médicos que tenemos que ir cada cierto tiempo a hacer una colonoscopía. Vamos a hablar de esa agenda a medida que va empezando el año y que también estamos en cierto rango de edad y requerimos visitar más allá de un médico primario una serie de médicos para garantizar nuestra salud integral. Claro que sí. Bueno, la base de todo tiene que ser con el médico de cabecera. Porque a veces los pacientes empiezan al revés. Me siento dolor de pecho, voy para el cardiólogo. Me tengo dolor de los pulmones, voy para el neumólogo. Pero usualmente la parte principal es su médico de cabecera. Ahí básicamente se redirige todo. Como bien mencionaste, ¿verdad?, con respecto a las edades, después de los 45 años y de la cuestión de la perimenopausia, sabemos que las mujeres después de terminar su menstruación, el riesgo es igual que un varón para tener enfermedades cardiovasculares, es importante y hay que ser consciente Y de muchas esto. mujeres, lamentablemente, hay una desinformación enorme, doctora. Correcto. Es impresionante, se lo digo porque estoy pasando por ese periodo y vas al médico y vas a tu médico primario. Te encontraron un poquito alta la presión. Te encontraron un poquito alta el colesterol. Pero esos son síntomas y no necesariamente se tienen que empezar a atacar con fármacos. Te pueden hacerte entender que es parte de ese proceso y que lo puedes hacer con ejercicio, que lo puedes hacer con una dieta especial o crear conciencia de que tu cuerpo está pasando por ese proceso y no necesariamente es que tienes un problema de presión o tienes un problema de colesterol. Es parte de la sintomatología debido a la ausencia de ciertas hormonas. No, exactamente. Entonces, por eso es importante esa evaluación de laboratorios, ¿no? Porque puede haber la ausencia de las hormonas, pero puede haber siempre alguna predisposición. Si en la familia pues tenemos predisposición de enfermedades cardiovasculares, pues ya estamos hablando de que somos pacientes de alto riesgo. Por lo tanto, ¿verdad?, unas pruebas de discernimiento o estratificación son importantes establecerlas dependiendo de las necesidades del paciente. Por ejemplo, las pruebitas que son para detección temprana de diabetes, ¿verdad?, se supone que debe ser empezando a los 35 años de edad. Obviamente, si el paciente tiene factores de riesgo, es obeso, tiene obviamente un índice de masa corporal más alto, pues ese paciente se comienza a hacer sus pruebas Como quería anteriores. decir antes. Y la educación es lo importante, ¿verdad? Lo más Sí. importante, muchas veces, ¿verdad? Es un poco difícil, por lo menos en mi caso, ¿verdad? Que tenemos algunas cosas y los pacientes muchas veces lo quieren hacer por su propia cuenta. Entonces fallan, se tropiezan con la pared, se frustran y entonces volvemos para atrás. Entonces esto es algo que es multidisciplinario, ¿verdad? Obviamente es un trabajo de médico primario, pero también es trabajo del especialista en nutrición, es un trabajo también de los diferentes subespecialistas, dependiendo, ¿verdad?, obviamente de los resultados y de las condiciones que tenga el paciente o los factores de riesgo que tenga el paciente.
Esto conllevaría hacer algún tipo de plan, entiendo yo. Obviamente ya lo hemos establecido desde el inicio del programa que ese primer paso, señores, es ir a su médico primario Así. o a su médico generalista, como usted lo quiera llamar, internista, pero hay que crear un plan. Y me gustaría, como ambas somos mujeres y como las mujeres somos las que básicamente llevamos el plan de los demás más el plan nuestro, ¿cómo podemos hacer este plan de chequeo personal para comenzar ahora que está dando inicio el año? Mira, me hice mis laboratorios, vamos a ir organizando. ¿Hay alguna manera que podamos recomendar esta organización de este plan de chequeos? Claro, esto va a depender siempre de los resultados y la evaluación que tenga esa primera visita. Una vez si los resultados, todo está en estable, no hay ninguna condición o alguna queja principal que tenga el paciente, pues podemos hacer este chequeo cada 6 meses, cada un año. Si factores de riesgo son bien mínimos, 3 a 5 años. Ahora, pacientes que tenemos que vigilarlo bien cercano con lupa, se debe de establecer cada 3. Y esas citas se tienen que establecer con el paciente, ¿verdad? Y mano a mano. Alguna necesidad que tenga el paciente para regresar antes, tuvo un catarro, tuvo un percance, tuve visitas a salitas de emergencia, pues esa visita siempre está abierta y disponible para que el paciente venga. Pero ese calendario mínimo debe ser una vez al año. Una vez al año siempre tiene que tener esa evaluación y entonces sus pruebas de discernimiento de tamizaje que se debe de realizar, ¿verdad? De acuerdo a los calendarios dependiendo del sexo y de la edad. Vamos a hablar de hábitos. Hábitos. Estos hábitos que son los que hacen que nos podamos o visitar con más frecuencia o con menos frecuencia. ¿Qué hábitos recomienda incorporar? Realmente ahora que estamos, todo el mundo se quiere hacer ejercicio a principio de año. Esa es una de las que está en la lista de ese día 1 de enero. Todo el mundo dice, voy a hacer más ejercicio, me voy a inscribir en un gimnasio, voy a hacer unos hábitos diferentes. ¿Qué hábitos podemos incorporar y desde su recomendación médica para reducir estas visitas al médico a lo largo del año o para que este sea uno de los años en que comencemos con buen paso en nuestra salud? Yo creo que hoy en día tenemos acceso a tanta información, doctora. O sea, al toque, yo creo que nunca ninguna generación había tenido la oportunidad de acceder tan fácil a una información, algunas buenas, algunas no tan Sí. buenas, pero, o sea, con el toque uno puede conseguir pequeñas rutinas. Si tengo 10 minutos, ahora con toda esta inteligencia artificial y con todo este acceso, vamos a hablar de hábitos y de recomendaciones y ya después de eso ya estamos en la etapa final. No, claro, pues mira, a mí me gusta utilizar lo que son los 6 pilares de la bienestar de la vida, o lo que se llama lifestyle medicine, los 6 pilares. Lo más importante es la parte de la alimentación, ¿verdad? La alimentación, aunque vivimos aquí en Puerto Rico y tenemos estos gustitos y ese menú es exquisito, pero es importante recordar disminuir el consumo de aquellos alimentos que son altamente procesados, es comer un poco más de lo que es plantas, ¿verdad? Digo plantas para que los pacientes se den cuenta que Vegetales, verdes. exacto, eso es lo más Tenemos acceso en Puerto claro, Rico. tenemos acceso y tenemos, ¿verdad? Obviamente la disponibilidad. Que si no me gusta, que si los verdes, nunca he comido brócoli, bueno, siempre se empieza con lo más mínimo, pero lo más importante es evitar todo lo que sea procesado. Con respecto a lo que es el ejercicio, las recomendaciones son 150 minutos de ejercicio moderado a la semana. Así que usted lo puede hacer como usted Usted lo quiera. puede dividir en 20 minutos 20 en la diarios. mañana, 30 minutos en la tarde. Lo más importante es mantenerse en movimiento. Obviamente sabemos que estar sedentario aumenta el riesgo como si fuera un paciente que esté fumando. O sea, tiene los mismos riesgos cardiovasculares que una persona que se fume una cajetilla de cigarrillo al día. Y hablando de eso, también cambiar hábitos, los que tengan este Y tipo ese de... sería mi tercer punto del pilar, así que son Ujú. los hábitos tóxicos. Lo que es disminución de alcohol, drogas, bebidas alcohólicas, obviamente nada de esto. Esto también, pues, eliminar esto dentro de su área. Lo que es el descanso, ¿verdad? El descanso, dormir mínimo 7 horas a 9 horas diarias. Eso tiene que ver mucho con lo que es el sueño reparador. Eso nos ayuda a disminuir lo que es el estrés, nos ayuda a reducir de peso y entre otras cosas, pues el sueño reparador es justo. Así que llevo, ¿cuánto? 3, más o menos, 4 pilaritos. Lo que es el estrés, disminuirlo, lo que es obviamente evitar lo que son cosas de la personales tóxicos y obviamente buena salud. Buena, y también una buena actitud también ayuda. Exacto. Eso Bueno, sería- estamos en los 30 minutos finales del programa, doctora. Antes de agradecerle, quisiera dejar algún mensaje final, alguna recomendación a esas personas que están poniendo su salud ahora en prioridad y están diciendo, voy a empezar el año. Vamos a darles esos 30 segundos de motivación. Pues mira, esos 30 segundos que tiene que coger ese teléfono y conseguir su médico primario.
la salud no se puede dejar postergada, ¿verdad? Es lo base de todo. Como dije un principio, no es un lujo, es algo que tenemos que cuidar, ¿no? ¿Verdad? No todo el tiempo tenemos de la disponibilidad, así que es importante tener esa buena salud y coger ese teléfono, llamar a su médico primario Hacer para su establecer cita. su cita y así empezar el pie derecho para el 2026. Pues así comenzamos, le damos la gracia, doctora, de verdad que sí, ha sido un privilegio tener y contar con la doctora Valerie Bedar Barrero junto a nosotros aquí, médico internista, y de verdad que me ha encantado su conversación, ha sido muy amena y es importante que usted entienda que se tiene que cuidar, que la decisión la toma usted. Así que gracias por estar en el programa y nosotros nos vemos la próxima semana aquí en este nuevo año en San Lucas al Día con Alexandra Malagón. En San Lucas al Día fomentamos hábitos saludables y medicina preventiva.